Mustang descapotable, España, capítulo 2, el misterio del Mustang. Antes de empezar, no olvidéis suscribiros y compartir el vídeo para seguir disfrutando de estos coches icónicos. Por cierto, si queréis conocer más coches deportivos españoles, tenéis el vídeo del Artés Campeador. En el vídeo anterior analizamos el Mustang español en su versión berlina. En el capítulo de hoy veremos la versión original del Mustang de 1959. Seguramente os estaréis preguntando qué tiene que ver con el Mustang americano, quedaos para averiguarlo. Enrique López Patau, que regentaba un modesto taller en la calle Canalejas, en el barrio de Sants, Barcelona, diseñó y construyó allá por 1959 un prototipo de coche pequeño al que denominó Mustang. En la década de los 60, Vincenzo Angelino Gervasio de Talleres Nazar intentó aprovechar la licencia de este prototipo fundando una empresa llamada Sedan, Sociedad Española de Automóviles Nacionales, S.A., para fabricar el modelo. El Sedan Mustang español de 1959 nació como un prototipo descapotable, Roadster, mucho antes de que Ford utilizara ese mismo nombre para su famoso deportivo estadounidense. El 8 de noviembre de 1961, Enrique López consiguió un permiso para la fabricación de chasis y el montaje de vehículos de 4 ruedas. Al parecer, algunos prototipos podrían haberse matriculado incluso antes de esa fecha. Para completar la historia del SEDAN Mustang de 1959, tenemos que entrar en el terreno de los prototipos más exclusivos. Aunque la intención principal de Vincenzo Angelino Gervasio era producir la versión berlina sedán de 4 puertas para el mercado nacional, el diseño original permitía una variante descapotable que seguía la moda de los cruisers de la época. Se trataba de un bonito modelo Roadster de 2 plazas con motor delantero y tracción trasera. Contaba con un chasis de plataforma al que se acoplaban 2 estructuras tubulares que soportaban los ejes. El coche tiene un cierto aire al Ferrari 166 mm y al Shelby Cobra, pero en una versión algo más compacta. A diferencia del Ford Mustang que nació como coupé y más tarde tuvo su versión descapotable, el Mustang español fue concebido como un coche de lujo sobre un bastidor robusto de largueros. Esto facilitaba enormemente la creación de una variante sin techo sin perder rigidez, ya que no dependía de la parte superior para mantener la estructura. Se diseñó para llevar una capota de lona manual que se guardaba detrás de los asientos, imitando el estilo de los descapotables italianos de Pininfarina. Fabricación. Se construyeron 2 ejemplares iniciales en el modesto taller de la calle Canalejas en el barrio de Sants. Se cree que solo uno de ellos llegó a tener la carrocería completa montada. Propósito. Nació como un proyecto artesanal y entusiasta, con una estética deportiva que nada tenía que ver con la berlina diésel que se fabricaría años después. El registro de la marca, 1959 a 1961. Enrique López Patau registró el nombre Mustang en la Oficina Española de Patentes y Marcas años antes de que el modelo americano fuera siquiera imaginado. Fecha clave. El 8 de noviembre de 1961, tras varios años de gestiones, obtuvo la autorización oficial para la fabricación de bastidores y el montaje de vehículos de 4 ruedas. Al haber registrado el nombre para un vehículo a motor en territorio español, Patau se convirtió en el legítimo dueño de la denominación comercial en nuestro país. La marca Sedan y el Mustang, 1964 a 1965. Posteriormente, la empresa Sedan, Sociedad Española de Automóviles Nacionales, fundada por Vincenzo Angelino Gervasio, llegó a un acuerdo con López Patau para explotar su licencia y utilizar el nombre. El conflicto de Ford con el nombre Mustang cuando Ford decidió lanzar su icónico deportivo en 1964, se encontró con que no podía usar el nombre Mustang en España sin infringir los derechos de marca. Esta situación fue muy similar a la que ocurrió en Alemania, donde la denominación también estaba registrada, en aquel caso por la marca de camiones Krupp. Gracias a este registro temprano, Ford tuvo serias trabas legales para comercializar su Mustang en España bajo esa denominación, aunque finalmente el asunto se resolvió. Como curiosidad, incluso hoy en día existe en nuestro país una conocida marca de calzado llamada Mustang. Pues ahí lo tenéis. El primer Mustang registrado fue en realidad un camión alemán de 1951. Si en España teníamos los camiones Pegaso, ¿por qué no usar el nombre Mustang para un camión? Parece que la historia se repite al aplicar ese nombre a otros segmentos, como ha ocurrido con el Mustang Mach-E eléctrico, un modelo que ha generado mucho debate e incluso ampollas entre los puristas por llevar el nombre del mítico deportivo en un formato SV 100% eléctrico.
Diferencia de conceptos. Mientras Ford creaba un muscle car con motor V8, el Mustang español descapotable era un deportivo pequeño y liviano. Tenía un motor modesto que le daba una gran agilidad y lo hacía muy ratonero en curvas cerradas. Por desgracia, el sedán Mustang español acabó siendo una berlina diésel de 43 caballos con motor Perkins, totalmente orientada al sector del taxi y al ahorro. El final del proyecto, a pesar de su victoria legal, la aventura industrial de Patau fue bastante breve. Sedan S.A. fundó la Sociedad Española de Automóviles Nacionales en 1964 para dar el salto a la producción de la berlina de serie. Producción mínima. Solo se llegaron a fabricar entre 23 y 25 unidades. La falta de recursos financieros y la feroz competencia de gigantes como SEAT acabaron sentenciando el proyecto. Valor histórico y comercial, aunque mecánicamente es un coche modesto con ese motor diésel Perkins de solo 43 caballos. Hoy en día un ejemplar restaurado sería una pieza tremendamente codiciada. Su valor no reside en las prestaciones, sino en su exclusividad y en su importancia legal. Se sabe que gran parte de la producción se exportó a Argentina. De hecho, de vez en cuando aparecen menciones en foros de clásicos sudamericanos, donde se les tiene por auténticas rarezas europeas. Sería un hallazgo increíble localizar una de esas 23 unidades del Mustang español en algún granero o almacén olvidado en Argentina. Menuda joya para cualquier coleccionista. Una unidad abandonada o en mal estado podría tener un valor de mercado de entre 8.000 euros y 12.000 euros. El gran inconveniente es que no existen recambios de carrocería, por lo que cualquier restauración tendría que ser artesanal y, por tanto, muy costosa. Un ejemplar restaurado y en orden de marcha puede alcanzar fácilmente entre los 25.000 euros y los 40.000 euros. Un precio que no se paga por sus prestaciones, ya que es un diésel bastante lento, sino por la exclusividad de poseer el Mustang español que consiguió frenar a la mismísima Ford. Si apareciera una de las dos unidades originales del descapotable de 1959, su valor para un museo nacional sería incalculable, pudiendo superar en subasta las cifras de muchos clásicos de alta gama por su condición de pieza única. El triste final de los activos tras el cierre de la Sociedad Española de Automóviles Nacionales, los autobastidores y prototipos restantes quedaron en el olvido. Se sabe que un bastidor del Mustang original de 1959 permaneció durante años en las antiguas instalaciones de Talleres Nápoles, en Zaragoza. Desafortunadamente, aquel coche acabó vendido al desguace como chatarra. Si el segundo Mustang descapotable no se llegó a terminar, habríamos perdido una parte fundamental de nuestro patrimonio automovilístico, al tratarse del primer Mustang deportivo de la historia. Contraste técnico con Ford. A diferencia de prototipos de Ford como el Mustang y de 1962 que utilizaba aluminio o conceptos posteriores en fibra de vidrio, el modelo español apostó por una construcción metálica convencional. Todo estaba pensado para facilitar su mantenimiento y su uso como vehículo de servicio o taxi. Y hasta aquí la historia del Mustang español, un coche que pudo ser el deportivo de referencia en España pero que se quedó en un sueño de barrio. ¿Os imagináis lo que habría sido ver este roadster por nuestras carreteras compitiendo de tú a tú con los grandes? Si os ha molado conocer esta historia automovilística, no olvidéis darle un buen like y suscribiros para no perderos los próximos capítulos. Dejadme en los comentarios si conocíais la existencia de este modelo, o si habéis visto alguna vez uno de esos raros sedán diésel. Nos vemos en el próximo tramo. Un saludo a todos.